¿Alguna vez te has sentido traicionado, perdido o olvidado? Pues la historia que estás a punto de ver te demostrará que, incluso en los momentos más oscuros, algo más grande puede estar formándose. Hoy conocerás la vida de un joven vendido como esclavo por su propia familia, que terminó gobernando la nación más poderosa de su época. Una historia de sueños, traiciones, lágrimas, justicia y una restauración tan sorprendente que cambió el destino de millones. Esta es la increíble historia de José, y te garantizo que nunca la olvidarás. La historia de José no comienza con un trono, ni con un acto heroico, sino con un sueño. En las tierras de Canaán, un joven de 17 años caminaba con la mirada llena de esperanza. José, hijo de Jacob, siempre había sido diferente, más reflexivo, más sensible, más atento a los detalles que otros ignoraban. Su padre lo amaba profundamente, y aquel amor resaltaba en la túnica multicolor que José vestía con orgullo. Pero mientras Jacob veía en él un futuro brillante, sus hermanos solo veían favoritismo, y en el corazón humano la envidia puede crecer en silencio, hasta convertirse en tormenta. Los sueños de José fueron la chispa. Una noche vio manojos de trigo inclinándose ante el suyo. En otra, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Él contó sus visiones con inocencia, sin imaginar el fuego que estaba encendiendo. Para sus hermanos, aquello no era inspiración, sino provocación. A medida que José hablaba, ellos lo miraban con rostros tensos, y un silencio oscuro empezó a formarse entre ellos. Algo estaba por quebrarse en esa familia, algo que cambiaría para siempre el destino de José, y así comienza su historia, una historia que apenas empieza a moverse. Los días siguientes parecían tranquilos, pero bajo la calma crecía una decisión oscura. Los hermanos de José habían dejado de verlo como familia, y ahora lo veían como un obstáculo. Un día, Jacob envió a José a verificar cómo iban los rebaños. Con su túnica multicolor moviéndose al viento, el muchacho caminó sin sospechar que se dirigía directo hacia una trampa. Cuando sus hermanos lo vieron acercarse a lo lejos, una sombra cruzó sus miradas. «Ahí viene el soñador», murmuró uno con desprecio. «Es nuestra oportunidad», dijo otro. Y lo que comenzó como envidia, terminó convirtiéndose en un plan. Lo rodearon antes de que pudiera hablar. El polvo del desierto se levantó cuando José cayó al suelo, sorprendido, confundido, sin comprender por qué sus propios hermanos lo trataban como enemigo. Le arrancaron la túnica, símbolo de su identidad, y lo arrojaron a un pozo vacío. Allí, su voz rebotó entre las piedras mientras suplicaba que lo escucharan. Pero nadie respondió. Mientras José lloraba desde las profundidades, una caravana de mercaderes apareció en el horizonte. Y entonces, sus hermanos tomaron la decisión que sellaría su destino. Venderían a José como esclavo. La decisión estaba tomada. Mientras José seguía llorando en el fondo del pozo, sus hermanos negociaban su destino como si fuese mercancía. Por unas cuantas monedas de plata, lo entregaron a los mercaderes ismaelitas, quienes lo ataron y lo colocaron entre sus cargas de especias y telas. El joven miró por última vez el desierto que había sido su hogar. Sentía que el aire ardía, no por el sol, sino por la traición. Sin embargo, incluso entre lágrimas, una certeza silenciosa permanecía en su corazón. Dios no lo había abandonado. El viaje hacia el sur fue largo. Atravesaron dunas interminables, oasis distantes y campamentos donde se hablaban lenguas desconocidas. José, aunque esclavo, observaba todo con una mezcla de temor y asombro. No sabía a dónde lo llevaban, pero cada paso lo acercaba al centro de un plan que todavía no entendía. Finalmente, las murallas de piedra se levantaron ante él. Egipto, un imperio de colosos, templos dorados y mercados abarrotados. Allí, en medio del bullicio, José fue vendido nuevamente, esta vez a Potifar, un oficial de alto rango, jefe de la guardia del faraón.
No sabía que en esa casa extranjera comenzaría la primera gran transformación de su vida. La casa de Potifar era un mundo completamente distinto al que José había conocido. Allí, cada tarea tenía un protocolo, cada siervo una jerarquía, y cada error podía costar muy caro. Pero José, lejos de ser derrotado por su nueva condición, decidió trabajar con excelencia, como si cada acción tuviera un propósito mayor. Día tras día, su actitud llamó la atención. Mientras otros esclavos murmuraban o trabajaban con desgano, José mostraba disciplina, sabiduría y una serenidad inexplicable. Pronto, Potifar notó algo más profundo. Todo lo que José tocaba prosperaba. Los rebaños, las cuentas, las tierras, todo florecía bajo su administración. Impresionado, el oficial del faraón hizo algo impensado. Puso a José al frente de toda su casa. Le entregó autoridad sobre sirvientes, bienes y decisiones importantes, confiando en él como si fuera un hombre libre. Pero el ascenso de José no pasaba desapercibido. En los pasillos, las miradas se llenaban de envidia, en especial una mirada peligrosa, la de la esposa de Potifar. Ella observaba a José con un interés que no tenía nada que ver con respeto. José aún no lo sabía, pero su integridad pronto sería puesta a prueba. Una prueba que definiría el siguiente paso en su destino. La esposa de Potifar no tardó en mostrar sus intenciones. Cada día buscaba a José, inventando pretextos para quedar a solas con él. Sus palabras eran insistentes, su mirada intensa, pero José mantuvo firme su integridad. Evitaba cualquier situación comprometedora, recordando que su vida, su honra y la confianza de Potifar estaban en juego. Sin embargo, aquel rechazo solo avivó la obsesión de la mujer, hasta que un día, cuando la casa quedó casi vacía, lo arrinconó con una propuesta directa. José retrocedió, decidido a huir del peligro, dejando atrás su manto mientras escapaba. Pero en su huida, no imaginó el desastre que seguiría. Humillada y furiosa por haber sido rechazada, la mujer gritó llamando a los siervos y presentó el manto como prueba de que José había intentado abusar de ella. Cuando Potifar regresó, su esposa lloró, mintiendo sin pestañear. Potifar quedó atrapado entre el dolor, la vergüenza y el honor. Sin una investigación, sin escuchar a José, ordenó que lo llevaran a la prisión de los reos del rey, un lugar oscuro, húmedo y sin esperanza. Parecía que José había caído en el punto más bajo de su vida, pero incluso allí, Dios todavía estaba escribiendo su historia. La prisión donde José fue llevado era un lugar sombrío, muros fríos, pasos que resonaban en pasillos estrechos y miradas perdidas de hombres que ya no esperaban nada. Sin embargo, incluso allí, la luz que siempre lo acompañaba no se apagó. José trabajaba con la misma excelencia que había mostrado en la casa de Potifar. Ayudaba, escuchaba, organizaba, y los días comenzaron a cambiar alrededor de él. El jefe de la cárcel observó su conducta y quedó sorprendido. José no se quejaba, no maldecía su suerte. Al contrario, parecía traer orden donde otros solo dejaban caos. Con el tiempo, le entregó responsabilidades importantes, hasta ponerlo a cargo de otros prisioneros. En un lugar gobernado por la desconfianza, José se ganó respeto y admiración. Pero Dios no solo le dio favor, también le dio discernimiento. Fue entonces cuando dos nuevos prisioneros llegaron, el copero y el panadero del faraón, castigados por ofensas desconocidas. Ambos tenían el semblante roto por el miedo al futuro. Una noche, cada uno tuvo un sueño inquietante. No podían entenderlo. Y José, movido por compasión, les dijo: «Las interpretaciones pertenecen a Dios. Cuéntenme sus sueños». Lo que José no sabía era que esas palabras abrirían la puerta a su destino. El primero en hablar fue el copero. Su voz temblaba mientras describía un sueño extraño. Una vid con 3 ramas que brotaban y daban fruto rápidamente, y él tomando el vino para servirlo al faraón. José lo escuchó con atención y, guiado por Dios, interpretó con seguridad:
Las 3 ramas son 3 días. En 3 días, el faraón restaurará tu puesto y volverás a servirle como antes. El copero quedó sorprendido. Esperanza, algo escaso en la prisión, comenzó a brillar en sus ojos. Luego habló el panadero. Su sueño era inquietante. 3 canastas sobre su cabeza y aves que descendían para comer el pan destinado al faraón. José sintió el peso de la revelación, pero no mintió. Las 3 canastas son también 3 días. Y en 3 días, el faraón dictará sentencia, y no será favorable. Ambos hombres guardaron silencio. No era la respuesta que el panadero esperaba, pero José había hablado con verdad. 3 días después, exactamente como José dijo, los sueños se cumplieron. Y mientras el copero regresaba al palacio, José le pidió solo una cosa: recuérdame cuando estés ante el faraón. Los días se volvieron semanas, y las semanas, meses. José esperaba noticias del palacio, pero el silencio fue su única compañía. El copero, restaurado en su puesto, disfrutaba nuevamente del favor del faraón, y había olvidado por completo la promesa hecha en la prisión. Aún así, José no permitió que la decepción consumiera su espíritu. Día tras día cumplía su labor, manteniendo su corazón firme en la convicción de que Dios no se había olvidado de él, aunque los hombres sí lo hubieran hecho. Su fe se volvió su alimento en aquel lugar oscuro. Pasaron 2 años, y el futuro de José parecía cerrado, hasta que una noche, en los salones dorados del palacio, el faraón despertó sobresaltado por 2 sueños inquietantes: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas famélicas y 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas secas. Ningún mago, sacerdote ni sabio de Egipto pudo explicar su significado. La tensión creció en la corte. Era un mal presagio para todo el reino. Y entonces, como si una luz irrumpiera en su memoria, el copero recordó a aquel joven hebreo encerrado en la prisión, capaz de interpretar sueños con precisión divina. «Majestad», dijo con cautela, «hay un hombre que podría ayudarte». El mensaje del copero despertó la curiosidad del faraón. En cuestión de minutos, guardias y sirvientes descendieron a la prisión. Las puertas de hierro se abrieron y José, sorprendido, fue llevado apresuradamente al baño, afeitado y vestido con ropas limpias. Era como si su vida hubiera cambiado en un solo aliento. Cuando entró en el salón del trono, un silencio reverente lo envolvió. El faraón, rodeado de consejeros y sacerdotes, lo observó con atención. «He oído que puedes interpretar sueños», dijo con solemnidad. José inclinó la cabeza. «No está en mí», respondió, «pero Dios dará al faraón la respuesta que necesita». Entonces el faraón relató los sueños, su voz cargada de inquietud. José escuchó sin parpadear, y cuando habló, lo hizo con una seguridad que impactó a todos. «Dios te ha mostrado lo que está por venir. 7 años de abundancia llenarán la tierra, seguidos por 7 años de hambre devastadora. Lo que has soñado es uno solo propósito: prepararte». El salón quedó inmóvil. José continuó: «Busca un hombre sabio que organice reservas durante los años buenos, para que Egipto sobreviva cuando llegue la escasez». El faraón lo miró fijamente. Algo en él sabía que el hombre indicado estaba parado justo frente a su trono. El faraón descendió lentamente de su trono. El salón entero contuvo el aliento. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. «¿Dónde encontraré a un hombre con el Espíritu de Dios?», proclamó. «No hay nadie más sabio que tú». Antes de que José pudiera reaccionar, el faraón tomó su anillo real y lo colocó en su mano. Sirvientes lo vistieron con lino fino, le pusieron un collar de oro y anunció: «Desde hoy, tú gobernarás sobre mi casa. Solo yo estaré por encima de ti en el trono». Los presentes murmuraron con asombro. El esclavo hebreo, el prisionero olvidado, se había convertido en el segundo gobernante de Egipto. José fue llevado en un carro real por las calles de la capital,
mientras la multitud gritaba su nuevo título, Zafnat Panea, Salvador de Naciones. Cuando llegaron los 7 años de abundancia, José llenó los graneros como había sido ordenado. Y cuando la hambruna golpeó la tierra, Egipto estaba preparado. Gente de todas las regiones venía a comprar alimento, incluso sus propios hermanos, quienes no sospechaban que el poderoso gobernante era el joven al que habían vendido. La historia de José cerraba así su círculo. El dolor no lo destruyó, lo preparó para reescribir el destino de multitudes. Cada historia en la Biblia guarda una enseñanza eterna. Si este capítulo te tocó el corazón, suscríbete y acompáñame para descubrir muchos más. Te espero en el siguiente relato,